Latinoamérica, ese complejo y vasto territorio en donde se configuran poblaciones, geografías, tradiciones, música, arte y múltiples elementos más, también se puede entender desde la literatura. Y eso es lo que nos reúne hoy aquí. Cómo entender y conocer un continente en el que convergen varias variantes del español y el que está conformado por muchos países con muchas realidades distintas. No siempre lindas y coloridas, a veces complejas y repletas de emociones. En este episodio conoceremos más de Latinoamérica a través de algunos resúmenes de libros, a propósito del mes en el que nos encontramos y en el que se celebra el Día del Libro y del Idioma Español. Eso sí, les anticipo que no serán libros que cuentan historias de mariposas y rosas, sino algunos momentos de dificultades e incluso dolores. Comencemos. Bienvenidos a Español con Todo, presentado por Ludey Flores. Algo que tiene que quedar claro desde el principio es que no mencionaré aquí aquellos autores consagrados que todo el mundo conoce y que tal vez no generaría ninguna información nueva. Es inevitable pensar en América Latina y no traer a la memoria a García Márquez, Vargas Llosa, Roberto Bolaños, Julio Cortázar, etc. En realidad, quiero mostrarte una Latinoamérica contada desde la pluma de mujeres y hombres más contemporáneos, con historias vivas, dinámicas, actuales, vibrantes, algunas convulsas, otras extrañas, pero que las reúne el motivo, contar su país, y que a veces son autores desconocidos. Lógicamente, no incluiremos a todos los países, pero sí intentaré hacer mención a la mayoría de ellos, con al menos una autora o autor latinoamericano. Todo esto para seguir explorando el idioma, pero esta vez desde las letras. Menciono la salvedad de que empezaré en orden geográfico, para no herir susceptibilidades. México. Empezaré fuerte, y tal vez con dos autoras que son antagónicas o complementarias, depende cómo lo quieras ver. Cristina Rivera Garza aborda su país México con una mirada y una escritura hacia la violencia que se vive en el país, los aspectos más oscuros que conforman la sociedad, pero paseándose entre la narrativa, el ensayo, la poesía. Dos de sus obras más reconocidas, Autobiografía del Algodón, que retrata la historia de México, específicamente la frontera norte del país y los movimientos migratorios que han marcado profundamente a los mexicanos, y el segundo libro, El Invencible Verano de Liliana, que obtuvo el Pulitzer en el año 2024, en el que cuenta una historia personal vinculada con el feminicidio de la hermana de la autora, en un México con un sistema de justicia bastante comprometido. En El Murmullo de las Abejas 2015, Sofía Segovia nos muestra ese México capaz de vivir con realismo mágico a través de la obra, en el que teniendo de fondo la Revolución Mexicana, aborda una historia que tiene tintes de fantasía y donde la vida natural de las abejas también harán su entrada, acompañando a Simonopio en sus travesuras y lo que tiene para contarnos. Cuba. Morir en la arena es la última obra del escritor Leonardo Padura, en la que a través de su perspectiva y de una historia que podría ser real, se plantea la Cuba que se encuentra entre un pasado que no lo abandona y un futuro que no termina de estar. Un relato duro, pero al mismo tiempo conmovedor de la realidad cubana, que nos permitirá conocer la isla no desde las noticias, pero sí desde las costumbres y conversaciones cotidianas. República Dominicana. En El tiempo de las mariposas, del autor estadounidense dominicana Julia Álvarez, encontrarás una historia basada en hechos reales, en donde se relata cómo el asesinato de las hermanas Mirabal fue un elemento determinante para el fin de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Colombia. Algún día hoy, de Ángela Becerra, aborda a través de Bexabé Espinal una historia basada en hechos reales. La lucha que vivieron las obreras en 1920 por la búsqueda de derechos laborales en el departamento de Antioquia, en Colombia. Una obra que va desde el realismo mágico, mostrando una realidad dolorosa que vivían las mujeres obreras en esa época.
Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Mazo, habla de escenarios marítimos colombianos, pero al mismo tiempo la presencia de grupos ilegales y del sufrimiento que atraviesan zonas del Pacífico, a la vez que nos cuenta una historia mezclada con maternidad e inocencia, de una sencillez deslumbrante, pero una profundidad exquisita. Un final sobrecogedor, pero con un mensaje que no dejará indiferente. Venezuela. La hija de la española, de Karina Sáenz Borgo, es una obra que incomoda, te asusta, pero que al mismo tiempo te mantiene pegado a sus páginas. Relata la historia de Adelaida, una mujer que pierde su madre, su casa, pero encuentra la posibilidad de salir de una Caracas convulsionada, llena de manifestaciones y violación de derechos. Solo el telón de fondo, pero la realidad venezolana también. Duele leer Mi País desde esa óptica, pero es necesario mostrar también lo oscuro de la revolución que lleva más de 25 años acabando con la vida de ciudadanos venezolanos. La obra es una pequeña muestra de ese tártaro. Atrás queda la tierra, de Ariana de Sousa García, 2025. Aborda de un modo desgarrador múltiples historias producto de la realidad venezolana en la época de la Revolución Chavista, tan sorprendente como lastimosa. Contada más en modo de crónicas, las historias van tejiendo un hilo común, la injusticia difícil de explicar y el dolor de la pérdida. Argentina. En Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, la autora nos adentra en una historia misteriosa y hasta paranormal, donde muestra una relación padre-hijo vinculada a un trasfondo histórico que no resulta desconocido por la cantidad de situaciones vividas en ese periodo en el país del tango, la dictadura. La llamada, de Leila Guerriero, es una obra de no ficción que nos muestra el perfil de Silvia Labairú, ex militante de Los Montoneros, un grupo de izquierda que existía en la época de la dictadura. Silvia fue secuestrada durante la dictadura argentina y dio a luz estando recluida en el ESMA, centro de tortura de la época, una historia contada por diferentes voces, señalando además los procesos políticos que vivieron los involucrados y cercanos a Silvia y entretejiendo múltiples emociones. Chile. Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra. Retrata el Chile de mediados de los años 80 a partir de la vida de un niño de 9 años, en donde, como dice el narrador, habla de la generación de quienes aprendían a leer o a dibujar mientras sus padres se convertían en cómplices o víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin duda, una mirada que me parece imprescindible mostrar, la de un niño en medio de la dictadura, dejando entrever las múltiples secuelas que esas vivencias dejan. Paraguay. A través de Fantasmario, Javier Viveros nos muestra una realidad desconocida para muchos, cuentos que retratan la Guerra del Chaco, una guerra surgida entre Bolivia y Paraguay en el año 1932, iniciada por un derecho de una masa de agua que no había sido definida después de la independencia de los dos países. Es una obra fundamental para ver estragos de una guerra contada por los actores y las víctimas de tan terrible evento. Uruguay. La ciudad invencible, de Fernanda Trías, cuenta la historia de una joven migrante uruguaya que llega a Buenos Aires y se debate entre la precariedad laboral y emocional que enfrenta. Retrata el Uruguay desde afuera, la identidad que ostenta, el desarraigo que se padece. ¿Tienes alguna recomendación para conocer más Latinoamérica desde algún libro que no mencioné por aquí? Cuéntame en los comentarios. Escuchaste Español con Todo. Hasta la próxima.